Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado, una semana más de estar aquí compartiendo este espacio y este lugar tan mágico y tan histórico. Como siempre, qué bien nos trataron en Plasencia, los placentinos. Una maravilla, una maravilla. Ya habíamos estado otras veces, pero siempre ahí nos reciben con mucho cariño. Y, por supuesto, en esta ocasión, pues haciendo nuestros honores al abuelo Mayorga, ¿no? Uno de los símbolos de Plasencia, porque aparte de la gastronomía, aparte de sus dos catedrales, ese abuelo Mayorga también un poco nos inspiró, ¿te acuerdas? Que ese cronovisor, pues al final tuviera esa sonoridad, y nunca mejor dicho, hablando Desde del luego. campanario. Desde luego. Pues fíjate, vamos a dedicar el cronovisor. Hace un par de semanas hablábamos del príncipe Hamwaset, que tú no conocías, y yo te lo descubrí. Y en esta ocasión tú me has descubierto a una mujer increíble, de la que yo no tenía ni idea, tengo que decirlo, ni idea, que es Helen Keller, que es el ejemplo de superación con mayúsculas, ¿no es así? Totalmente, totalmente. Es un ejemplo que inspiró después a muchísimas personas que padecieron pues un poco sus mismas dolencias. Es una mujer que precisamente de la desgracia hizo virtud, porque se dio cuenta de que a pesar de, en fin, de que la naturaleza, que la vida la había puesto en una situación muy precaria, pues sordociega, pues cualquier otra niña, cualquier otra persona en esas circunstancias posiblemente pues, hubiera durado lo que hubiera durado, es decir, con las condiciones médicas de aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya también del principio del XX, pero sin embargo ella, con su inteligencia, con su tesón, sobre todo porque también encontró a personas adecuadas en su camino que la ayudaron, ¿no? En ese desarrollo tanto en este caso de pedagogía como conectarse con el mundo, ¿no? Con la sociedad, pues al final se convirtió pues, en una gran escritora, en una gran oradora, porque claro, cuando alguien, y estamos hablando de una niña que a los pocos meses, a los 19 meses, contrae una especie de fiebre cerebral, parece ser que fue una meningitis, una escarlatina, y perdió desde ese momento el sentido del oído y de la vista. Estamos hablando de 1882. Se queda sordociega y desde ese momento, estamos hablando de una localidad de Alabama, de Tuscumbia, que por cierto ahora su casa natal se ha convertido en museo. Y tú imagínate con esas circunstancias, ¿qué haces, no? ¿Qué es lo que ocurre en tu vida, en tu mundo, en ese mundo interior donde no ves y donde no oyes nada? Bueno, pues a partir de ahí es cuando sus padres no se conformaron con esta situación. A lo mejor otros hubieran tirado la toalla y lo hubieran dejado ahí un poco abandonada. Sin embargo, hicieron todo lo posible para encontrar a las personas adecuadas. Y una de esas personas adecuadas encontró a varias, ¿no? Entre ellos el supuesto inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, que luego, en fin, luego se demostró que no fue él el que realmente lo descubrió, que sí lo patentó, que fue Antonio Meucci. Y luego, pues la gran persona en su vida, una amistad que duró muchísimos años, que fue Anna Sullivan. Y además que hay una película, es El milagro de Anna Sullivan, que ya recomiendo desde aquí, una película del año 1962, donde se cuenta precisamente todo este primer periodo, esta primera etapa. Pero es que luego tuvo muchísimas etapas porque esta mujer vivió muchísimo tiempo y toda la vida fue dedicada a los más, no sé, a los más desfavorecidos. De hecho, fue una activista con causas como el voto de la mujer, los derechos de los discapacitados, los derechos de los trabajadores, los derechos civiles, la recaudación de fondos para la Fundación Americana para Ciegos, promovió el sufragio femenino, hizo campañas para el control de natalidad y, por supuesto, fue antirracista y también defendió que en su momento Estados Unidos no entrara a la Primera Guerra Mundial. Es decir, estuvo implicada en muchísimas de estas causas sociales. Fue miembro del Partido Socialista, por ahí la criticaron muchísimo, fíjate, en un Estados Unidos de la época, ¿no? Donde todo lo que tuviera que ver con el socialismo estaba un poco como marginado. Sin embargo, ella defendió todo este tipo de derechos que te acabo de comentar y alguno más. ¿Y cómo lo expresó? En multitud de artículos, en multitud de conferencias, en 12 libros y, por supuesto, en las películas que se ha hecho en torno a su vida. Fíjate, como decía antes, es una mujer que no conocía. Cuando escuché, ¿no?, el nombre y busqué un poco de información a partir de lo que me habías contado, yo recordaba, ¿no?, una anécdota en el colegio. Yo estudié en La Salle, en el colegio de La Salle, en Valladolid, un profesor, pues claro, un profesor de esos de la vieja guardia, ¿no?, que decía, hizo un comentario en clase diciendo que
que no había cosa peor que ser sordomudo, ¿no? Porque no te podías comunicar y tal. Y claro, yo pensé, bueno, pues hay algo peor, que es ser sordomudo y ciego. Y me miró mal, ¿no? Como que, no sé, digo, no sé, para mí me parece peor, ¿no? Pues sí, pero todo tiene solución. No hay más que poner un obstáculo, una valla, lo único que tienes que hacer es saltar un poquito más alto y seguir hacia adelante, ¿no? Que es lo que hizo Helen Keller y sobre todo gracias a la ayuda de Anne Sullivan, que fue su mano derecha, su mano izquierda, sus ojos, sus oídos y la inventora de ese sistema para poderse comunicar con ella, ¿no? Muy bien, Jesús, como siempre tenemos el teclado de nuestro cronovisor aquí delante de nosotros. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 3 de marzo de 1887. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, vemos que la cría tiene 7 años, ella nació en el año 1880 y la están presentando a Anna Sullivan. Y hay que decirlo, la cría, la pequeña Helen, está un poco asilvestrada, ¿eh? Está correteando, tirándolo todo, dando gritos como puede y un poco rebelde, ¿no? Claro, normal, Tremendo, natural. tremendo. Es normal. De hecho, esta fecha en la que hemos venido con nuestro cronovisor es porque ella considera que es el día más importante que recuerda de toda su vida. El día más importante de toda su vida. Todavía le faltaban unos 3 meses para cumplir los 7 años, pero como tú dices, estaba bastante asalvajada. ¿Y por qué? Porque sencillamente no entendía muy bien lo que le estaba pasando en el mundo de silencio en el que ella vivía. Era una situación que sus padres tampoco podían controlarla, ¿no? Porque tenía esos accesos de ira, de arrebato, en fin, de mal humor, muy gruñona, una niña casi siempre enojada. Y entonces, bueno, pues tuvieron que buscar una solución sus padres, ¿no? Sus padres, que además él fue uno de los coroneles del ejército confederado, es decir, de los que perdió la guerra, en la guerra civil norteamericana. Y, bueno, tampoco, en fin, tenía dinero, pero no era una familia, por decirlo así, con altos beneficios económicos, sino, bueno, de una clase media. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues era empezar a buscar a alguien que pudiera auxiliarles, ¿no? Ayudar en esta situación un poco tan preocupante y a veces tan penosa, porque veían que la hija, en fin, entre sus problemas físicos, auditivos y por supuesto visuales, pues que no se podía controlar. Y entonces justo este día, una vez que ellos se acercaron, los padres, al Instituto Perkins para ciegos, es donde le recomendaron que hablaran con Anne Sullivan. Y esta mujer, que ya había padecido problemas de la vista cuando ella era joven, ella tuvo un problema de glaucoma, tuvo operaciones, entonces ella conocía muy bien lo que era un poco la problemática de estos niños, ¿no?, que padecían estas enfermedades o estas deficiencias físicas. Y bueno, y este día, efectivamente, es el día en que se encuentran. Helen, lo describe de una forma portentosa en La historia de mi vida, que es la autobiografía que ella escribe, y donde relata que este día del 3 de marzo de 1887, cuando todavía, ya digo, le faltaban 3 meses para cumplir 7 años, era una tarde, ella lo califica como una tarde memorable, porque ella estaba en el porche, ella estaba como muy rabiosa, pero por otra parte también estaba expectante, porque había visto que su madre estaba muy agitada. Los días anteriores y las horas anteriores estaba muy agitada, estaba haciendo correteos por la casa, y eso la sugerían a ella, a la niña, que estaba a punto de suceder algo inusitado. Por lo tanto, estaba a ver qué pasaba, ¿no? Claro, hay que fijarse que Jesús, que ella no veía ni escuchaba nada. Entonces, todo lo que sentía era literalmente, sentía la vibración de los pasos de su madre, de forma que ella intuía, y imagino también por el olor, por un montón de detalles, que era su madre la que iba de aquí para allá y tal, y eso es la que le generaba a ella también esa incertidumbre y ese temor, ¿no?, ante lo que va a pasar aquí, ¿no? Sí, sí. Ella sabía que iba a ocurrir algo, porque no era normal, un poco esa vibración que notaba en el pavimento. Recuerda que justo en esa edad
todavía, cuando todavía no había cumplido los 7 años, ella sí tenía un pequeño sistema de comunicación con sus padres muy básico, que eran 60 signos, gestos o señas, ¿no? Cosas muy básicas para entenderse, pero solo 60, no tenía mucho más, ¿no? Ella estaba privada, en fin, y lo reconoce en su autobiografía, ella estaba privada de cualquier concepto sobre la naturaleza, sobre la mente, sobre la muerte o sobre Dios, ¿no? Y bueno, pues en ese mundo de silencio es en el que se movía. Entonces, justo este día, el 3 de marzo, sí que nota, por eso, por una serie de señales, de vibraciones, que algo está a punto de ocurrir. Ella se va hacia la escalinata de su casa y allí ocurre algo que ella no comprendía muy bien hasta ese momento, ¿no? Porque esa furia, esa amargura que la habían acechado continuamente durante semanas, se calma durante un momento y justo oye unos pasos que se acercan. Fíjate, ya sabe que esos pasos no son los de su madre ni los de su padre, es de alguien distinto, le tiende la mano. Ella supone por un momento que a lo mejor es la de su madre, pero ¿qué va? El que toma su mano es otra persona, es una mujer, y dice que en ese momento, y leo textualmente lo que ella dice en La historia de mi vida, que quedé atrapada en los brazos de quien había llegado para revelarme todas las cosas y sobre todo para amarme. Porque desde aquel momento, para Helen, es cuando se abre todo un mundo de posibilidades, se abre un mundo donde ella despierta a la naturaleza, donde despierta a los sentimientos incluso, donde empieza a aprender a leer, donde empieza a aprender a escribir. Ahora te comentaré un poco qué sistemas se utilizaba, donde se la enseña el sistema Braille, donde finalmente Helen sabía utilizar la máquina de escribir y donde además empieza a hablar. Imagínate una niña que nunca ha escuchado la voz humana como tal, porque ella pierde estos sentidos cuando tenía 19 meses. Entonces empezar a hablar a alguien que es sorda y que, bueno, por supuesto, que es ciega, pero sobre todo que es sorda, la sordera te aísla muchísimo más que la ceguera. Entonces aprendió a hablar y no solo aprendió a hablar, sino que aprendió a dar conferencias donde ella contaba su vida, sus experiencias y cómo salió de este hoyo, de este agujero negro y cómo empezó a ver la luz. Y sobre todo, como ella siempre recalcó, cómo empezó a amar, porque hasta ese momento ella era incapaz de amar, porque tampoco tenía conciencia exactamente de quién era ella y de qué papel ocupaba en el mundo. Bueno, pues ahí está el milagro de Anna Sullivan. Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, un fragmento de la película de Disney del año 2000, Un milagro para Helen, en donde se nos recrea un poco, ¿no?, ese momento de incertidumbre, ¿no?, que vivían los padres antes de que buscaran y encontraran esta solución con la figura de Anne Sullivan. Eso es. Ya está. Esta es mi linda niña. Bien, papá. Espero que tengas lista tu historia. ¿De qué historia hablas? La que vas a contar cuando esa pequeña salvaje mate a alguien. Su señoría no tenía idea que una pobre niña sordomuda podía ser tan violenta. Tu hermana no es asunto tuyo, James. ¿No tienes que vestirte para algún acontecimiento? ¿Por qué no conozco a ninguno de tus jóvenes amigos, James? ¿Cómo puedo invitar a alguien aquí? No creo que tus amigos piensen que Helen sea un descrédito para ti. Helen es la verdadera jefa de esta casa. Tal vez solo finge que no puede hablar ni oír para no tener que responder a nadie. Tus celos hacia esa niña indefensa son intolerables. Tía. Oh, cielos, aquí estamos. Aquí están papá y la tía Eve. Tía James. Espero que no hayan estado peleando otra vez. Oh, no. Ok, todos queremos a Helen, pero sin duda eres consciente de la manera que afecta a tu hogar. James y Arthur apenas pueden hablar civilizadamente. Y como tú dedicas todo tu tiempo a esta niña, apenas puedes atender a tu nuevo bebé. James tiene razón. Arthur y tú tienen que hacer algo, y pronto. ¿Qué podemos hacer, Evelyn? La única opción que nos queda es llevar a Helen a un asilo. Y Kate nunca lo permitirá. Pero no han intentado. La hemos llevado a cada hospital en 2 estados. Nadie le da ninguna esperanza. ¿Qué hay del doctor Chisholm en Baltimore? Leí un artículo sobre él en tu propio periódico, Arthur. Dicen que él ha logrado curar muchos casos de ceguera, que otros doctores habían declarado incurables. ¿Por qué no le escribes a él? ¿Y romper el corazón de Kate otra vez? Estoy dispuesta a que me rompan el corazón cuando sea necesario. Yo misma le escribiré si quieres, Kate. No existe ninguna cura. Y cuanto antes lo aceptemos,
Será mucho mejor para todos. Yo nunca lo aceptaré, capitán. No puedo. Me voy a la imprenta. Miren eso. Helen. No puedo darle la espalda un minuto sin Arthur, que... Helen sabe mucho más de lo que tú crees sobre lo que pasa en esta casa. No resolverás nada corriendo por todo el país cada vez que un curandero aparece en el periódico. Jesús, estaban tan desesperados los padres que también se habla de llevar a la cría a una suerte de chamán, de magos, pues lo que sucede en la actualidad, ¿no? La gente que está desesperada, que no encuentra la solución o no escucha lo que quiere escuchar y llama a estas estafas, ¿no? de evidencia por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al final encontraron una solución pues prácticamente mágica, ¿no? Porque la figura de Anne Sullivan, claro, yo en un principio pensaba, ¿cómo demonios lo iba a hacer, ¿no? Porque claro, esa comunicación con los dedos, tocando con los dedos en la mano para transmitir palabras, el sí y el no, pues claro, lo piensas y dices, joder, menuda tontería, y qué forma más fácil es llevar la mano de la cría a tu cara, tú dices no, ella siente que estás moviendo la cabeza en un sentido o en otro, y le dices que sí, ella lo va a sentir igual. Y claro, son ideas muy aparentemente sencillas, hay que transmitirlas y hay que enseñarlas a esa cría, pero también ella estaba precisamente en la edad de poder aprender y absorber como una esponja, ¿no? Y aparte de que era una tía muy lista, muy inteligente. Era muy lista, sí, evidentemente, porque todo lo que tuvo que aprender en poco tiempo fue tremendo, ¿no? De hecho, cuando... Es que claro, hay un antes y un después. Este después es justo este día, cuando conoce a Anna Sullivan, dice, vale, la conoce, pero luego a ver, ahora qué haces con ella, ¿no? Claro, haces con sí. una niña díscola, una claro, niña... la salvajada, ¿no? La silvestrada que decíamos, ¿no? Sí. Claro, exactamente, que no tiene, o sea, no tiene un concepto, lo que te decía, no tenía un concepto de la naturaleza, en fin, sí, tocaba algunas flores, pero no sabía qué nombre tenían esas flores, qué diferencia había de esas flores pues con cualquier otro fruto, ¿no? Que ya pudiera manosear. Entonces, justo Anna Sullivan inventa un código. En fin, Anna Sullivan ya tenía una pequeña experiencia, ¿no? Como maestra de niños ciegos, pero claro, aquí se encuentra con un caso muy distinto, es que además está sorda. Bueno, pues utiliza un sistema de pellizcos y de presiones táctiles en la palma de la mano, ¿no? Entonces son como un pequeño código donde ella poco a poco va aprendiendo distintas palabras, aparte de los 60 signos o señas que ya conocía de antes, pero que eran muy básicos. No, ahora quiere que aprenda frases, que aprenda a articular, ¿no? Todo un pequeño discurso, o por lo menos unos sentimientos, que ella empiece a mostrar sus emociones. Y da nombre a los sentimientos. Ella tampoco sabía lo que era enojarse, o lo que era el amor, o lo que era llorar como tal. Sí, ella sabía que lloraba, pero no sabía que eso era llorar como tal. Bueno, pues aquí está lo interesante, ¿no? Esa relación maestra-alumno fue más que una amiga, en fin, fue una tutora. Duró 49 años, duró hasta que Anne Sullivan murió, ¿no? O sea, Heller estuvo muchísimo tiempo, ¿no? Haciendo sus actividades, y de hecho tuvo una vida pues bastante longeva. Pero en el caso de Sullivan, poco a poco se dio cuenta de la inteligencia que tenía esta niña y la fue enseñando más cosas. Y un detonante, donde aparece además también en estas películas que se han hecho sobre ella, es con una bomba de agua. Es decir, ella tiene uno de esos accesos de rabia, porque a pesar de que Anne Sullivan le intenta enseñar, ella de vez en cuando pues rompía cacharros, en fin, se aislaba otra vez del mundo. Entonces, con una de estas bombas de agua para sacar agua, ¿no? En la propia casa que ellos tenían, pues empieza a notar el tacto del agua. Y al notar el tacto del agua, gracias a esos símbolos que ya le había enseñado, esas presiones táctiles que le había enseñado Anna Sullivan, empieza a saber que eso que estaba que le estaba mojando su mano y su cara era agua. Y ella dice la primera palabra, agua. Y a partir de ahí coge tal entusiasmo que empieza a tocar una planta, y Anne Sullivan, a través de esas presiones táctiles, le va diciendo lo que significa cada planta, el nombre que tiene cada planta. Ya sabes que cuando algo tiene nombre, eso empieza a existir. ¿Sabes? También tiene mucho que ver también con lo del nombre secreto. Cuando tú no nombras a alguien, eso empieza a tener vida, empieza a adquirir una virtud especial. Y poco a poco va viendo que en un solo día aprende más de 30 palabras, ¿no? Aprende, por ejemplo, la palabra muñeca, porque Anna Sullivan la entrega una muñeca con la cual hay una labor un poco cariñosa, ¿no? Donde la muñeca parece que era como su alter ego.
y empieza a decir palabras. De hecho, la primera frase es la muñeca está en la cama. Esa es la primera frase articulada que dice Helen Keller. Bueno, pues todo eso, a partir de ahí es cuando empieza ya a leer braille en el año 1890, cuando empieza a dar clases para aprender a hablar en la escuela de sordos en Boston, donde aprende a través de la vibración de los sonidos de la garganta. Lo bueno de todo esto es que hay vídeos de Anne Sullivan y de Helen Keller, y esos vídeos se ve, ya las dos ya son bastante mayores, ¿no? Entonces se ve cómo pone la mano Helen Keller en la cara de Anne Sullivan, y entonces uno de los dedos está en su boca, porque claro, ella sabía también por la forma de mover los labios qué palabras estaba diciendo, y otro de los dedos, el dedo pulgar, está en la garganta. Entonces, entre lo que dice los labios y la vibración que tiene en la garganta, ella entendía perfectamente todo lo que la estaban diciendo. Claro, esto no está al alcance de cualquiera, es decir, era una niña privilegiada, y en ese sentido de que tenía una inteligencia que la permitía superar este tipo de obstáculos. Y esto es lo que luego ella fue enseñando, porque ella se considera bueno, pues no solo un referente, no solo un modelo de superación, sino que también, al salir de esa oscuridad, de ese silencio, ¿no? Bueno, metafóricamente hablando, ella enseñó a muchísima gente que estaba en una situación parecida a que tú puedes superar también esas situaciones adversas. Y ella empezó a dar conferencias, ni más ni menos que en 39 países, incluso en Japón. Fíjate, al principio del programa, ¿no? Escuchábamos la voz de Helen Keller. Esa voz, bueno, pues no es una voz perfecta, ¿no? Es una voz de una persona sordomuda, pero incluso, aunque la profesora que tiene al lado... Sordociega, que la profesora que tiene al lado lo vuelva a repetir, pero vamos, o que a mí el inglés se me da bastante bien, la entiendo perfectamente, ¿no? Hablando. Y estaba pensando en la historia de mérito que tiene ella. En aquella época no era normal que una mujer fuera a la universidad. En algunos sitios estaba incluso prohibido, o no estaba bien visto, ¿no? Y era uno de sus sueños. Y Helen Keller lo consiguió ir a la universidad, gracias también a Mark Twain, ¿no? que presentó a Helen Keller a unos magnates, ¿no? A gente de dinero, que fueron quienes le pagaron los estudios, ¿no? En la universidad, porque ella en realidad, bueno, pues lo que tú decías, era de la familia de un militar, pero no tenía dinero para muchas cosas, ¿no? Y hay un poco la celebridad, ¿no? de Helen Keller, que conocía mucha gente famosa, ¿no? Y del momento, como Mark Twain. Mark Twain, a Charlotte también estuvo ahí, tuvo mucha amistad y se carteó, ¿no? con grandes celebridades de su época. Por supuesto, Alexander Graham Bell, que lo acabamos de comentar, ¿no? Que él era escocés, pero al final se nacionalizó estadounidense. Y Graham Bell, a pesar de que es conocido, ¿no? Por la patente que hizo del teléfono, pero él fue un gran pedagogo, ¿no? Fue un gran logopeda que también ayudó a muchísimos niños y niñas que tenían, pues, problemas de audición, para enseñarles a hablar. O sea que Graham Bell tiene también un cronovisor, que algún día lo haremos, porque tuvo muchísimas otras facetas y no solo por la que es conocido habitualmente. Bueno, pues, como tú bien decías, Helen, al final, como veía que progresaba, y progresaba adecuadamente, ¿no? Como se diría ahora en los colegios, pues dijeron, esta niña da más de sí. O sea, no solo se puede conformar con que sí, que sepa entender lo que le decimos, que sepa escribir, que nos transmite, ¿no? Sus mensajes, sino que tiene que ir a la universidad, efectivamente. Allí que la llevan a la Universidad de Harvard, en concreto a la Radcliffe College. Estamos hablando del año 1900. Y ella empieza a estudiar, empieza a estudiar filología, empieza, como tú bien decías, un inglés perfecto, pero es que no solo sabe inglés, es que ella empieza a aprender otro tipo de idiomas. Y se sabe que, por ejemplo, el latín también lo llegó a dominar, y también sabía algo de francés. O sea que empezó a conocer distintos idiomas, lo cual, en principio, parece que era algo inaudito. Dice, bastante, ¿no?, que aprendiera su lengua. No, es que quiso aprender otro tipo de lenguas. Incluso aprendió alemán, o sea, el francés, el alemán, el latín, pues lo dominaba con una cierta facilidad. Chapurreaba otro tipo de palabras, ¿no?, en otros idiomas. Aprendió a volar, que eso también es muy importante, y además eso indica también la curiosidad que ella tenía. Pero efectivamente, después de unos años, ella se dedica a estudiar sobre todo filología, pero otro tipo de disciplinas, y se gradúa, y es la primera graduada, es decir, la primera universitaria de una persona, en este caso sordociega, que lo hace en una universidad.
A partir de ahí hay otros ejemplos, hay otros casos, pero como tú bien dices, tuvo mucha influencia Mark Twain. Además, el encuentro que tuvo con Mark Twain fue también prodigioso, ¿no? Porque Mark Twain en aquella época ya tenía unos 50 años, ella tenía 14, junto cuando se encuentran, cuando se conocen. Y Mark Twain, en aquella conversación, en aquel encuentro memorable, pues le dijo que su nombre no era Mark Twain, que realmente era un seudónimo. Él se llamaba Samuel Clemens y que el seudónimo significaba 2 brazas de profundidad en la jerga de navegación, que es lo que significa Mark Twain, que hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, pues desde ese momento Mark Twain, que era un tío listo, como te puedes imaginar, se dio cuenta de que estaba ante una niña prodigiosa, ¿no? Y de hecho la comparó, él llegó a decir, Mark Twain, dice, es la persona más maravillosa de su sexo que ha existido en este mundo desde Juana de Arco, ni más ni menos llegó a decir eso. Apenas he pasado 1 hora con ella. Capitán. Kate, nosotros estuvimos hablando. La señorita Sullivan cree que si consentimos a Helen en ¿Pero qué esta... hizo la niña? Aprendió a no patear ni arrojar cosas al suelo. Es solo una servilleta, no es algo que pueda romperse. Señora Keller, o me entrega a Helen o hace que deje de patear. Por favor. ¿Qué quiere que yo haga? Permítame retirarla de la mesa. Pero es su primera noche en familia. Una vez es tan grave, señorita Annie. Hicimos los platos favoritos de Helen. Los está probando. ¿La prueba usted? Lo sé. Bien, ya no está pateando. Eso es lo que más me preocupa. Eso es lo que prometió hace menos de 1 hora. Déjenla ganar. Ella pagará las consecuencias. Por favor, páseme más de sus platos favoritos. Gracias. No lo permitiré. No veo por qué tenemos que echarla de la mesa. Déjeme reafirmar lo que aprendió y continuará aprendiendo. Aléjenla de mí y todo se derrumbará. Ella es la invitada de honor. Devuélvale su plato. Si fuera una niña normal, usted no permitiría Pero esto. no lo es. Creo que por eso puede ser más indulgente. Traiga su plato, por favor. Ahora comencemos de nuevo. No. 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 No se levante. ¿Qué hace? La trato como si pudiera ver porque le pido que vea y espero que lo haga. ¿Dónde la lleva ahora? A hacer que llene esta jarra. Escuchábamos un nuevo fragmento de esa película del año 2000, Un milagro para Helen, en donde se muestra que quizás la mayor virtud que tuvo Anne Sullivan, la profesora con la pequeña Helen Keller, fue la paciencia. La paciencia y sobre todo también la entrega de los padres, que lo normal hubiera sido llevarla a una residencia, a un asilo y dejarla ahí, ¿no? Dejarla ahí pues asilvestrada y que, bueno, pues un desecho, ¿no? Un desecho humano. A mí me emociona, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, en Valladolid muchísimo con Asprona, que es una asociación para personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Cómo ha cambiado todo el fenómeno. Yo recuerdo, pues cuando tú y yo éramos jóvenes, acuérdate, Jesús, que las personas con síndrome de Down eran subnormales, ¿no? Que estaban por debajo de lo normal, ¿no? Ese término pues ya no se utiliza, está desfasado, incluso se convirtió en un insulto, ¿no? Yo creo que eso es como hay que afrontarlo, ¿no? Como hicieron los padres, ¿no? Reconocer el problema, ver la valla, ¿no? El obstáculo que está más o menos alto, muy alto, bueno, pues coger toda la fuerza que puedas para pasarlo y seguir hacia adelante, ¿no? Que es lo que hizo Helen Keller con Anne Sullivan, ¿no? La paciencia, totalmente, ¿no? Lo más importante de todo, la paciencia, ¿no?
Sí, al principio fue una paciencia infinita. Si Anne Sullivan hubiera tirado la toalla, posiblemente no estaríamos hablando de Helen Keller, ni estaríamos tampoco hablando de Anne Sullivan, porque al final es un binomio perfecto, ¿no? Es como que tienes un diamante en bruto, pero luego tienes que ir puliendo esas caras, ¿no? El diamante en bruto estaba, pero hacía falta alguien que puliera esas caras. Por supuesto, no podían ser sus padres y tampoco lo fue Graham Bell. Pero sí lo fue el Instituto Perkins, y a través del Instituto Perkins, pues a esta mujer, ¿no? Anne Sullivan. Entonces, hacen ese binomio. Cuando Anne Sullivan muere en 1936, Helen Keller entra en una depresión, porque claro, es como que se le va su otra parte, ¿no? Más que una hermana, es como su hermana gemela. Entonces entró en una depresión, lo pasó bastante mal, pero aún así ella siguió siendo muy activista en todos estos tipos de derechos, tanto los más desfavorecidos como los derechos de las mujeres. Protestó muchísimo contra el trabajo infantil, ¿no? Incluso luchó, ¿no? con un poco, porque era antibelicista y era antirracista, entonces luchó no solo para que Estados Unidos no entrara en la Primera Guerra Mundial, sino también en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, hay un dato muy significativo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en fin, hay muchísimos heridos en los hospitales, tanto de jóvenes como de veteranos, mutilados, ciegos, que quedan, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ella fue a visitarles, fue a reconfortarles, fue a animarles, ¿no? Como diciendo, bueno, que de esto se sale. Así que reportó ese consuelo, esos ánimos, y esto es uno de las facetas altruistas también muy poderosas de Helen Keller. Así que siempre estuvo metida en todo este tipo de causas, a veces de causas perdidas, ¿no? Porque en algunos casos incluso la amenazaron de muerte, ¿no? Porque al ser activista y sindicalista socialista, pues esto hizo que tuviera también una serie de enemigos. Pero sin embargo, en fin, la gente que conocía la trayectoria de Helen Keller sabía que lo que imperaba en ella era el humanismo. De hecho, prácticamente todos los presidentes, y hubo varios, ¿no? A lo largo de su vida, ella vivió 87 años, todos la quisieron conocer, todos. De hecho, Lyndon Johnson le otorgó la medalla presidencial de la libertad en el año 1964, 2 años después de hacer esa película, ¿no? Que la dio también tanta fama. Cuando visitó a Eisenhower se dejó tocar la cara, manosear. Además hay incluso un vídeo donde Helen Keller se le ve cómo está recorriendo el rostro de Eisenhower y Eisenhower pues riéndose, tocándole en la garganta para ver la vibración y lo que le estaba diciendo en ese momento. Cosas curiosas. Jimmy Carter, ya posteriormente, estamos hablando del año 1980, decretó el día de Helen Keller justo el día de su nacimiento. Ella nació el 27 de junio. Bueno, pues en Estados Unidos el 27 de junio es el día de Helen Keller, es el día que se le hace un homenaje, es el día que se le recuerda. Bien, esto no se hace con cualquier otra persona. En el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, también tiene una estatua. Sabes que allí las estatuas que hay son de personas que han sido todo un referente, que ha sido un símbolo, que han protagonizado episodios bélicos, sobre todo, ¿no? Hazañas increíbles. Bueno, pues también está Helen Keller. En fin, yo creo que todo esto nos está indicando la personalidad y la amplitud humanística que tuvo esta mujer en la cantidad de charlas que dio y sobre todo en el mensaje positivo que siempre transmitió. Helen Keller es todo un referente de la historia del siglo XX, una historia de superación que consiguió convertir, como decías Jesús al principio, una serie de defectos, entre comillas, en virtud, y que ellos quizás es lo que la catapultaron, ¿no? Si hubiera podido ver, si hubiera podido oír con normalidad, a lo mejor no hubiera llegado tan lejos, ¿no? Pero ella se aferró, ¿no? Se aferró a estos problemas para tener más fuerza y seguir hacia adelante. Todo un referente, como digo, de superación que merecía, ¿no? Que fuera tratado en este cronovisor junto con Jesús Callejo una semana más. Crononauta, Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y si me permites, me despido con una frase de Helen Keller que yo creo que resume muy bien su trayectoria. Ella decía, entre no ver y no oír, sin ninguna duda es mucho peor no oír, pues no ver te incomunica con los objetos, pero no oír te incomunica con las personas, y eso te convierte en un objeto. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.